Hola a todos. Bueno, en el video de hoy vamos a aprender a hacer la falda tipo lápiz con pretina alta. Este tipo de faldas pues ya es un desarrollo un poco más elaborado de lo que hemos trabajado con las faldas anteriores, ya que pues requiere más, pues algunos ajustes, la verdad no es como tan complejo. Las características pues de esta falda, vamos a hacer acá un pequeño boceto para que nos guiemos. Son las siguientes. Entonces primero les voy a hacer el boceto de la falda básica. Recordando pues también que nuestra falda básica llega a la cintura, entonces como lo dice en la descripción, la falda de pretina alta y tipo lápiz vendría entonces un poco más arriba de la cintura y en la parte inferior quedaría un poco más entubada. Voy a ocultarles la falda básica para que la observen. Se puede hacer con algunas variaciones esta falda. Algunas de las que yo he visto es que hacemos un corte debajo de la cintura y nos quedaría así la falda. ¿Sí? Esa es como una opción que tenemos. Y nos quedaría entonces con las costuras sacadas de la pretina alta. ¿Sí? Y la otra opción es sin hacer el corte, entonces nos quedaría la falda así. Y podríamos hacerle una vista interna a la falda. ¿Listo? Otra característica que tenemos entonces va a ser el posterior. El posterior viene con un corte en la mitad. Voy a poner nuevamente el básico para que desarrollemos sobre él el posterior. El posterior lo vamos a hacer con un corte en la mitad. Y va a tener en uno de sus lados una abertura clásica que pues eso distingue un poco estas faldas. Normalmente la falda tipo lápiz lleva abertura con el fin de permitirle dar el paso a la modelo y pues aprovechamos el corte para colocar el cierre en la parte posterior. Listo, entonces vamos a arrancar con el delantero. Que nos va a quedar de la siguiente manera o con el corte como les mencioné, también podríamos hacerlo con el corte. Entonces el primer paso, como en todos los desarrollos que hemos hecho, es a partir del molde básico delantero. Calcar el molde en una hoja. Permítanme en agrando el tablero. Calcamos el molde en una hoja y debemos dejar en el molde en la parte superior espacio y en el lateral izquierdo también. En el lateral derecho de sus pantallas también algo de espacio. Vamos a hacer entonces la pretina alta.
Para ello van a subir aproximadamente 7 centímetros por el centro y por el costado de nuestra falda. Entonces lo hacemos con ayuda de una escuadra en línea recta. Vamos a subir 7 centímetros. Donde nos midan los 7 centímetros vamos a trasladar con ayuda de nuestra escuadra curva, vamos a trasladar la línea de la cintura. Ustedes observan, yo lo que hago es cuadrar el curvígrafo con la línea que ya hemos hecho antes de la cintura, que no esté exacta, ¿no? Y a los 7 centímetros la trasladamos. ¿Listo? Con la pinza se debe hacer lo mismo, la pinza se debe extender con el fin pues de que en la cintura nos quede justo. Entonces lo voy a hacer con un color oscuro para que lo vean, un lápiz más delgado. Simplemente extendemos las líneas de la pinza y la del centro de la pinza también. Esto nos debe quedar con el mismo distanciamiento y proporción. Normalmente, si observamos la cintura de una modelo, nos vamos a, o de nuestro usuario, nos vamos a dar cuenta pues que a medida que subimos hacia la cintura, el cuerpo se hace más angosto porque la cintura es nuestro punto más bajo. Entonces no podemos dejarla así en línea recta, porque si subimos un poco de la cintura, este espacio va a quedar más justo, o vamos a requerir que nos quede un poquito más justo que con respecto a la cintura, ¿sí? Y para ello, entonces lo que tenemos que hacer es, en el molde, vamos a reducir, vamos a sacar 0,5. Si ustedes observan, acá es nuestra cintura que es más pequeña, y a medida que subimos, pues el cuerpo se empieza a ensanchar un poco, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la falda, hasta la cintura viene pequeña, pero a medida que nos alejamos de ella, vuelve nuevamente a ensancharse. Y para ello, entonces, vamos a sacar de la cintura 0,5 centímetros. Entonces, trazamos una línea auxiliar que nos quede recta a la distancia y por ahí vamos a correr entonces los 0,5. Generando una nueva línea de cintura. Listo. Para crear entonces la primera pieza separada, digámoslo así, la primera opción que habíamos visto en nuestra falda, se las voy a colocar acá nuevamente. Para que nos quede separada entonces esta pieza, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a bajar de la cintura 5 centímetros y vamos a generar entonces ahí un corte, ¿sí? Así como tenemos el molde en estos momentos, podríamos
dejarlo tal cual y ahí ya nos quedaría la cintura entubada. Bueno, vamos a eliminar esa parte. Una vez corramos los 5, ya tendríamos entonces el molde en la parte superior. Podríamos dejar nuestra falda así y simplemente colocar una vista interna. Pero pues si queremos hacerle el corte, voy a colocarles acá el dibujo del molde que veníamos trabajando del diseño. Si queremos acá hacerle el corte en esta área y que nos quede separada la pieza, entonces pues simplemente lo que vamos a hacer es que de la cintura vamos a bajar 5 centímetros aproximadamente y esto nos va a ayudar a generar ese corte. Listo, voy a colocarles entonces el molde nuevamente. Con el proceso que llevamos. Entonces, como les dije, bajamos 5 centímetros por el centro. Y de igual manera bajamos 5 centímetros por el costado. A los 5 centímetros trazamos entonces con nuestro corbígrafo nuevamente una línea. Y lo que vamos a hacer entonces es cortar, como les había mencionado, cortar la pieza para sacar la faja aparte o el fajoncillo aparte. ¿Por dónde van a cortar la pieza? Entonces se las voy a poner acá con el resaltador, la vamos a cortar por los 7 que subimos y los 5 que bajamos, por la pieza que nos quedó acá de los 5, subimos por los 5 a la nueva cintura que es 0,5 más ancha y nuevamente por los 7 que hemos trazado. La pinza la deben calcar tal cual como la tenemos ahí. Y pues este vendría ahí lo de la tela paralela, nos quedaría una pieza así como la observamos acá, que sería pues nuestra pieza número 1, que es el fajón. Importante, bueno, esta pieza normalmente no se le cierra la pinza, tenemos que hacer la pinza, entonces nos quedaría ya en el despiece de esta manera. Y nos quedaría como si fuera una pretina anatómica. Entonces esta pieza tenemos que cortarla 2 veces a doblez de tela, como les había mencionado, nuestra pieza número 1, y sería una pretina alta o pretina anatómica. No podemos eliminar la pinza, no se puede eliminar porque viene recta una parte y angosta la otra. Si la eliminamos no nos va a hormar muy bien. Les aconsejaría que la eliminen cuando es una tela que tiene bastante elastómero. ¿Cómo sería la eliminación? Solo si la pieza tiene o la tela es elastómero, simplemente pues disminuyen acá esta misma medida, disminuyen por centro la medida que tenemos en el centro y disminuyen por la parte inferior la medida que tenemos en la parte inferior, entonces se les va a corregir acá el costado. Pero esto solo lo pueden hacer o solo se debe eliminar cuando, como les decía, trabajen una pieza que tenga bastante elasticidad o elastómero. De lo contrario, si es un tejido plano, que es lo que estamos viendo este semestre, pues debemos dejarle la pinza tal cual como la tenemos. Acá está entonces la marcación de los piquetes y en la parte inferior también, y el piquete del centro para que sepan por dónde se confecciona. Hacia arriba va a tener 1 centímetro de costura, hacia el costado 1 centímetro y en la parte inferior 1 centímetro. ¿Sí? Y pues además de cortarla en tela, hay que cortarla también
una vez en interno. Y eso sería pues la parte de la pretina alta. Vamos entonces ahora a ver el fajón, cómo nos quedaría. El fajón, perdón, y esa sería entonces la pretina alta. Vamos a ver entonces la falda entubada, cómo nos quedaría. Vamos a trabajar entonces en la parte inferior de la falda. Y lo que vamos a hacer es simplemente por la parte inferior entramos de 1 centímetro a 3 centímetros. Lo máximo que podemos entubar una falda son 3 centímetros. Les recomiendo por experiencia que no la entuben más porque no va a permitir que la persona camine cómodamente. Solo por ese hecho no se entuba más. Y pues lo que vamos a hacer es medir de 1 a 3 centímetros por la línea de largo de falda y trazamos una línea recta a buscar la cadera. Esa sería entonces la falda inferior, la parte inferior entubada. Esta parte 2, esta pieza 2 vendría de la siguiente manera. Por los 0,5 que bajamos, por el largo de falda, por los 3 que entramos, la curva de la cadera y el corte que vamos a tener acá. Viene a doblez de tela y el hilo de la tela es el mismo hilo que tenía la falda básica. Esta sería entonces la pieza. Sería nuestra pieza número 2. Es el delantero, falda inferior, falda entubada inferior, pieza número 2, y esta piecita la cortamos entonces una vez en tela. Algo importante que me hizo falta mencionar, si ustedes se dan cuenta, la pieza nos quedó con un rezago de pinza acá. Es importantísimo que ese rezago de pinza lo midamos y lo eliminemos. ¿Cómo lo eliminamos? Este ejercicio ya lo habíamos hecho con otra referencia, entonces lo que van a hacer es que van a medir esa pieza y la medida que nos dé acá la vamos a eliminar por costado, o sea que la vamos a quitar ahí por el costado, ¿sí? Con el fin de que pues la pieza nos quede limpia, que nos quede sin costura esa pieza inferior. Quedaría así. Como viene a doblez de tela, tendríamos 1 centímetro de costura hacia arriba, 1 hacia el costado y 4 de dobladillo en la parte inferior. Recuerden que por el centro viene a doblez, entonces no llevaría costura y en este caso tampoco tendríamos la pinza. Y esta sería nuestra pieza número 2. Ya ahí nos quedaría listo el delantero, entonces vamos a trabajar con el posterior. Deben calcar el posterior en otra hoja. Entonces para el posterior en este caso vamos a hacerlo con un corte en la mitad. Como al delantero le hicimos corte del fajón, entonces también en el posterior vamos a hacerle el mismo corte y vamos a eliminar esta parte inferior de la pinza. Son dos opciones diferentes de hacer, entonces podríamos, en la primera vamos a hacerlo así con la pinza y vamos entonces a trabajar en corte para que ustedes observen cómo nos quedaría la pieza. Para ello entonces deben calcar el posterior básico de falda. En este caso el posterior básico lo van a calcar sin el cierre, ¿sí? Porque vamos a hacer unas adecuaciones para que la falda nos quede levanta cola. Entonces lo calcan sin el cierre.
Listo. La parte superior del fajón en el posterior lo hacemos igual que el delantero. Esa parte es igual que el delantero. Entonces, para el fajón volvemos a subir los 0.7. Los Una vez tengan calcado el posterior, entonces vamos a trabajar en la parte superior del fajón. Para ello, entonces debemos subir del centro 7 centímetros y trazamos una línea recta. Esta parte es igual que el delantero. Luego, con ayuda de nuestro amigo curvígrafo, entonces a los 0,7 hacemos igual que hicimos en el delantero, vamos a trasladar la curva de la cintura a los 7 centímetros. La diferencia entonces radica ya aquí, pues la pinza se traslada igual que en el delantero, en línea recta, la prolongamos para el fajón, parte nos queda igual, pero ya no vamos a correr solo 0,5, sino en el posterior vamos a correr 1 centímetro y el centímetro que corremos de la cintura hacia afuera lo vamos a entrar por el centro de la falda. Entonces, corremos 1 centímetro en la cintura y entramos 1 centímetro en el centro de la falda posterior. Este truco nos funciona muchísimo, sobre todo en tallas grandes o cuando las mujeres tienen muy pronunciada la curva de la cintura. Entonces es un truco que nos ayuda como a trabajarlo un poco más. Entonces acá marcamos el centímetro que vamos a sacar y acá por el centro marcamos el centímetro que vamos a entrar. ¿Sí? Vamos entonces a enfocarnos en el centro de la falda. Como les dije, este truco funciona muchísimo para las mujeres que tienen, hay mujeres que tenemos como una curva acá en la parte posterior de nuestro cuerpo. En la cintura baja, acá tenemos una pequeña curva y de ahí sale la cola. Entonces, esta falda ayuda muchísimo a resaltar un poco más la cola o esa curva que se nos forma. En el centro de la falda vamos a bajar por la cintura 10 centímetros. Y ese 1 centímetro que entramos acá por la cintura centro, vamos a trasladarlo hasta los 10 que bajamos. Voy a hacer con otro color para que lo vean mejor. Entonces el centímetro que entramos acá lo vamos a correr hasta encontrar los 10 centímetros que bajamos por el centro. En la línea de la cadera, perdón, vamos a trazar una línea, extender una línea hacia afuera y por el centro de la falda vamos a correr 0,5. Y vamos a unir con curva a los 10 centímetros que bajamos. Normalmente esta curva pues yo la hago a pulso, pero si no tenemos muy buen pulso lo podemos hacer con el curvígrafo.
La idea es que nos quede una curva un poco natural, entonces acá en la parte superior donde se une a los 10 podemos girar nuevamente el curvígrafo para suavizar un poco la unión entre las dos zonas. Voy acá a ayudar que no nos quede tan, sino que se vea más la curva. Esta curva en la cola va a ir hasta 6 centímetros debajo de la línea de la cadera. Como les había mencionado, este truco se utiliza para que levantemos un poco más la cola. Entonces acá vamos a bajar 6 centímetros. Y a los 6 vamos a unir nuevamente con nuestra línea de centro. Acá hice un poco notorio los 0,5, pero a escala va a quedar más pequeño, no debe quedar así de resaltado. Les va a quedar mucho más pequeño y voy a mejorar un poco esta línea porque no me gustó mucho la apariencia que tiene. Listo. Por la cintura, entonces como acá bajamos derecho el centímetro que entramos, acá también en la línea de la cintura vamos a tener que sacar 1 centímetro. Y el centímetro lo vamos a unir entonces con el centímetro que subimos arriba en el fajón. Y vamos a medir 10 centímetros también por el costado con el fin de desvanecer la línea de la cintura hacia la cadera. Voy a tratar de cuadrarlo muy bien con el color. Aproximadamente a los 10 centímetros se va a unir con la línea de la cadera que tenía. Listo. En la parte inferior, entonces vamos a entubar lo mismo que entubamos en el delantero. Si en el delantero entubamos 1 centímetro, en la parte inferior entubamos 1 centímetro. Si en el delantero entubamos 3 centímetros, en la parte inferior entubamos 3. Entonces, igual que en el delantero, marcamos sobre la línea de largo total y venimos a buscar el entube a la línea de la cadera. En el diseño que les había mostrado inicialmente, voy a colocarlo acá, del posterior, algo importante que les mencioné es la abertura. Entonces en el posterior tenemos una abertura en todo el centro que va a permitir mejorar la movilidad. Ya les coloco el dibujo para que recordemos. Una abertura acá en la parte inferior, que es la que nos va a ayudar con la movilidad para que la persona pueda dar el paso. La abertura simplemente queda oculta en la prenda, pero sí va al dar el paso va a abrirse, va a permitir que la persona dé un paso. Entonces para la abertura en la parte inferior vamos a hacer un rectángulo de 15 centímetros por 5 centímetros. Un lado lo vamos a cortar
con esta proporción, de los 15 por el 5, y otro de los lados lo vamos a cortar de 3 centímetros, no de 5, sino de 3. Como les había mencionado, con el objetivo de que nos dé la movilidad, normalmente la abertura va hacia un lado, entonces por eso un lado se requiere que venga de 5, mientras que el otro sí lo vamos a hacer solo de 3 centímetros. Esta capa en total tiene 5 y la otra pues la vamos a hacer de 3 centímetros para la movilidad. Listo. Si fuéramos a hacer entonces enterizo el fajón completo, el molde nos quedaría de la siguiente manera para que tengamos una referencia a la hora de hacer el despiece. Sería por el centímetro que entramos, voy a hacer con un marcador grueso para que lo vean, por el centímetro que entramos, por la curva de los 0,5 que sacamos de la cola, por el centro posterior, la abertura que hicimos, en un molde, en el otro vendría por los 3, no por los 5 centímetros, por el largo total de la falda, subimos por la parte entubada y por el 1 centímetro que salimos en cintura y en el fajón. Tendríamos que calcar la pinza y este sería pues el molde como nos quedaría. Si fuera enterizo, sería de esta manera. Espérame un segundo. Este sería nuestro molde, ¿sí? Si queremos hacerlo como en el delantero que sacamos aparte el fajón, se puede hacer. Para sacar aparte el fajón, pues tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el delantero. En este caso es cortar la pieza. Cortamos toda esta pieza como hicimos en el delantero y ese sería entonces nuestro fajón. Entonces, en ese caso, el fajón, ¿cómo quedaría? Quedaría por el centímetro que entramos acá, por el centímetro que entramos, por el corte inferior, por el centímetro que salimos y pues tomando en cuenta la pinza. Acá tendríamos que marcar las piezas en nuestra pinza y nos quedaría el fajón. Yo lo tengo acá ya listo. Nos quedaría entonces nuestro fajón así. Y la parte posterior pues nos quedaría también aparte. En el posterior tendríamos que hacer igual que en el delantero, que es calcar la pieza y eliminar la pinza. Entonces tenemos nuestra pieza calcada, tendríamos que eliminar la pinza acá por el costado, el pedacito de pinza. Observen ustedes que nuestra pieza del posterior nos va a quedar entonces acá por esta línea que está y por esta. Y calcamos la pieza y eliminamos acá la pinza. Nos quedaría un poquito más curva en esa zona. Y ya con el molde con la pinza eliminada nos quedaría de esta manera. ¿Listo?
Entonces el fajón posterior vendría siendo nuestra pieza número 3. Voy a hacerlo conmigo. Nuestra pieza número 3 sería pretina o fajón. Se cortaría 4 veces como una pretina anatómica en tela y 2 veces en interlón. Y llevaría igual que una pretina anatómica. En este caso, pues mi consejo es que le pongan cierre invisible. Entonces tendrían que adicionarle acá 1 centímetro de cierre, 1 centímetro de costura en la parte superior, 1 centímetro por el costado y 1 centímetro en el inferior. En su caso, en la parte del posterior nos quedaría como nuestra pieza número 4, se cortaría 2 veces y también llevaría entonces 1 centímetro en la cintura, 1 centímetro en el costado, 4 centímetros de dobladillo y 1 centímetro por el centro. En este caso, para la abertura no es necesario que le adicionen, o sea, acá no hay que adicionar centímetros de costura, simplemente ustedes le adicionan acá el centímetro por el centro, siguiendo la forma de la curva de la cola que le dimos, y acá le agregan los 4 centímetros de costura. Por el costado, pues el centímetro que lleva. Y esto sería entonces la falda tipo lápiz.